Buenos días a todos, muchas gracias por este hermoso día, por esta oportunidad de llegar a cada uno de los rincones de este país. Les agradecemos mucho por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas que el día de hoy, con mucho cariño, lo hemos querido preparar para ustedes. En nombre de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en nombre de la Directora General, le damos la más cordial bienvenida. Y quiero en este momento hacer una introducción a la licenciada Carmen Montenegro, quien nos va a compartir el día de hoy el primer tema que se ha desarrollado para cada uno de ustedes. Así que sin más, la dejo con ella para que desarrolle el tema del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul Donato. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta jornada de capacitación, de formación, de sensibilización en ética y transparencia y en temas que son de relevancia para la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Complacida y agradecida de estar con todos ustedes esta mañana para poder a través de este espacio virtual contactarme con la regional de Santiago y con el personal de allá, con las comunidades, con los municipios y demás. En el día de hoy vamos a compartir sobre un programa que tenemos que se llama Los 5 Principios Éticos y de Transparencia. Para tales efectos voy a compartirles brevemente una presentación que tengo sobre el tema. Fíjense, les quiero contar algo. El día de ayer, por estas casualidades de la vida, escuchaba una conversación. Estaba en una fila y bueno, dos personas conversaban. Un caballero le decía a otra persona que venía muy disgustado porque en algún tribunal de este país del sistema penal acusatorio tenía una diligencia y se había presentado, la diligencia era a la 1 de la tarde, parece que están evacuando casos porque el órgano judicial, como es conocimiento de todos, cierra de 12 a 2 de la tarde. Entonces, al parecer están evacuando procesos para salir, evitar mora judicial, ¿no? Convocaron esta audiencia a la 1, el abogado se presenta con sus clientes, se anuncia con el seguridad a las 12:40 del mediodía. Le toca anunciarse con el seguridad solamente porque los de la oficina judicial se fueron de almuerzo. Se supone que hay una persona allí que está pendiente de quiénes se reportan, de cómo llegan para anunciarlos y tal. En el sistema penal acusatorio, las diligencias empiezan en punto. Si es a la 1 de la tarde, debe empezar a la 1 de la tarde. Entonces, el abogado se anuncia y espera pacientemente con sus clientes, le contaba a esta tercera persona, y cuando son 5 para la 1 en su reloj, le dice al seguridad: señor, recuerde que debo subir porque tengo mi diligencia. Y el seguridad le contesta que espere porque pues ya le habían anunciado. Resultó ser que después de la 1, o sea, ya al pasar la 1 en punto, él le dice que la audiencia debía empezar y que tenía que presentarse, porque lo podían multar por no estar en tiempo. Finalmente, luego de un intercambio, al parecer, el seguridad le deja pasar. Cuando el abogado avanza a la sala donde debe darse la diligencia, va un poco lento porque resulta que va con dos personas que lamentablemente sufrieron un hecho de tránsito y su salud física quedó muy comprometida, ¿no? Y son personas que hoy en día necesitan ayudarse de medios para poder desplazarse. Cuando está entrando, para su sorpresa, viene el abogado de la contraparte saliendo y le dice: llegó tarde, la diligencia se terminó. El abogado se presenta y la juez le dice que en efecto habían llamado y que él no estaba, que él no se había anunciado. Imagínense ustedes la reacción de este abogado. Yo me la puedo imaginar, ¿no? Con los señores allí, un señor en silla de ruedas, una señora con
bastón, con andadera, no sé bien, o sea, esto que les estoy contando es lo que escuché. Y vaya, no es que yo quisiera estar en la conversación, sin embargo, me llamó mucho la atención. Y fíjense esto, más allá de ir en detalle de qué trascendió ayer allí, porque pues obviamente no es asunto que me concierna, vemos cómo la actitud de un seguridad pudo causar un perjuicio a terceros. Y yo pues haciendo un análisis me pongo a pensar, ¿qué tan ético, qué tan serio, qué tan responsable, qué tan próvido pudo ser esa seguridad en su actuar? Fue diligente. Nos parece que en ese contexto, la oficina judicial cerrada, él es el que debe brindar el apoyo. El abogado llegó 20 minutos antes con las partes. ¿Fue diligente o no fue diligente? Quise traerles esto a colación y hacer este comentario inicial para que transportarnos un poco a lo que es la conducta del ser, que es lo que nosotros hemos venido trabajando en la institución con estas jornadas masivas de capacitación en ética y transparencia. A mí me corresponde hoy conversar con ustedes de ambos temas. Y en este preámbulo yo les quiero dejar esa idea, ese comportamiento, esa anécdota, ese comentario que escuché de un tercero, para que ustedes vayan pensando, vayan interiorizando cuáles pudieron ser las opciones de seguridad, o a qué pudo deberse su comportamiento, o si fue o no diligente, con esos elementos. Ahora bien, entrando en esencia de nuestra plática para el día de hoy, debemos iniciar refrescando algunos conceptos, porque yo sé que todos los que estamos aquí hoy día sabemos qué es la ética, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestras vidas, en la escuela o en diferentes etapas universitarias, en etapas de la vida, hemos aprendido, hemos escuchado de alguien qué es la ética. La ética es muy antigua y data de los tiempos de la era de Aristóteles, de todos estos filósofos importantes de Sócrates, que siglos atrás ya nos llevaban años luz de desarrollo y de conocimiento. Y al remontarnos allá vemos que en una definición sencilla, la ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal. Fíjense, el bien y el mal. Libre albedrío, las dos opciones que tenemos como seres humanos desde que nacemos y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ojo, la ética y la moral van muy ligadas, van de la mano, pero no significan lo mismo. Y no siempre lo que es ético puede ser moral y viceversa. Hay una línea muy, muy delgada en aspectos muy, muy puntuales, en los que puede haber una pequeña diferencia y puede rayar en algo que no es moral. La ética es una virtud que conlleva la confianza, a la responsabilidad, la honestidad y el compromiso de ser buenos ciudadanos. Compromiso, honestidad, responsabilidad. Valores. Valores con los cuales nacemos, crecemos, nos desarrollamos como seres humanos, como profesionales, como padres de familia, como hermanos, como tíos, etc. Los valores son intrínsecos al ser humano y los traemos desde siempre y los desarrollamos siempre. Algunos los enfatizan más, otros en el camino los van olvidando, hay que refrescar un poco, pero los valores son eso, los valores son inherentes al ser y vienen con nosotros desde siempre. Pero nosotros debemos ir más allá y hablar un poco de la ética en la gestión pública, porque nosotros somos servidores públicos y por mandato constitucional estamos llamados a cumplir una serie de lineamientos y de ordenamientos jurídicos que no les son imperativos o exigibles al ciudadano que no es servidor público. Fíjense esto, además de seres humanos, además de profesionales, como servidores públicos, nosotros tenemos funciones específicas que debemos cumplir con estricto apego a normas de ética que están plasmadas en un cuerpo jurídico. Su importancia radica en que debe existir
dentro de cualquier orden democrático, un vínculo fuerte y de confianza entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, quien debe sentirse representada por las diferentes entidades. Fíjense la importancia de este concepto. En una sociedad que no confíe en sus gobernantes, en quienes están a cargo de dirigir el país, ¿hay confianza? ¿Hay una buena relación? No la hay. Sin confianza no puede existir una adecuada gobernanza. Si no hay gobernanza, no podemos tener un país tranquilo donde impere la paz y el sosiego. La ética pública es un medio que ayuda entonces a la formación de la conducta correcta de los servidores públicos. Pues reitero, y quiero ser muy puntual en esto, nosotros como servidores públicos tenemos deberes que no tiene el resto de la ciudadanía. Veamos ahora de manera muy breve las herramientas de la ética. Hemos dividido las herramientas de la ética en tres partes: valores, obligaciones y derecho. Los valores, que guarda relación con lo que venía comentando hace un momento, que son los inherentes al ser humano, los que nos acompañan desde nuestro nacimiento y en todo el desenvolvimiento de nuestra vida, los que nos enseñan nuestros padres, los valores que en el hogar se nos transmiten de generación tras generación. Las obligaciones. Las obligaciones no son más que las responsabilidades que nosotros tenemos como servidores públicos, la obligación de cumplir con nuestro trabajo en las condiciones en las que ha sido pactado o para las cuales hemos sido contratados. Y el derecho no es más que el instrumento jurídico aplicable, en este caso, el Código de Ética del Decreto Ejecutivo del año 2004. Veamos ahora este instrumento jurídico. El Código de Ética fue creado mediante la Ley 6 de 22 de enero de 2002. Perdón, no fue creado en la ley, sino que es la Ley 6 que dicta las normas de transparencia en la gestión pública, la que nos indica o la que llama al Estado a la creación obligada de un código de ética para los servidores públicos. Ojo, no más bien de uno. La Ley 6 dice que cada institución deberá adoptar su código interno de ética. En el artículo 27 está previsto, todas las dependencias del Estado deberán contar con el código de ética. La ley data del 2002, sin embargo esto no sucedió. No todas las instituciones adoptaron un código de ética y es entonces que para el año 2004 se dicta el decreto ejecutivo 246 de 15 de diciembre, mediante el cual se crea el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Aquí me lleva a mí a una pequeña interrogante. ¿A dónde debimos llegar para que se diera? Transcurrieron 2 años, las instituciones no lo crearon, entonces el Estado, a través del órgano ejecutivo, se vio la necesidad de dictar un Código Uniforme de Ética. Porque parece que la materia no es relevante a todos los sectores. Cuando la ética, al regular la conducta humana y el comportamiento, en este caso de los servidores públicos, regula todas las relaciones del servicio público, del Estado y la ciudadanía. Fíjense ustedes, una materia prioritaria, relevante. Este código es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios públicos sin excepción, desde el presidente hasta el servidor público de más bajo rango o nivel jerárquico debe cumplir sin excepción el Código de Ética, pues todos los que prestamos servicios en el gobierno central, entidades autónomas, semiautónomas, empresas de participación estatal, gobiernos locales, todos debemos ceñirnos a este Código de Ética. Este Código de Ética nos plantea una serie de principios, unos llamados generales, otros específicos o particulares. Por la cantidad de principios y por el tiempo con el que contamos, yo les voy a transmitir a ustedes o les voy a hablar un poco de los principios que nosotros consideramos prioritarios, o sea, sin los cuales definitivamente
no hay un comportamiento ético adecuado, los cuales son requisito inexcusable en la conducta de un servidor público. Y son muy sencillos, porque como les vengo comentando, estos principios guardan relación con muchos valores, con muchos de los valores que nosotros día a día debemos practicar en sociedad. El primer principio general que hemos decidido estudiar es la probidad. El servidor público debe actuar con rectitud y honradez. Debe ser próvido. Pero ¿a qué nos suena eso? ¿Qué es probidad? Próvido, recto, honrado, prístino. Su actuar debe ser transparente, muy, muy ligado de la honestidad. En cosas tan sencillas como que usted está en la recepción de un lugar, de su lugar de trabajo, y llegó un usuario que eventualmente no está claro si es allí donde le deben atender, trae varias cosas en la mano, le hace una consulta, le entra una llamada, la persona está un poco perdida o está un poco pensando que no ha cumplido con algo en tiempo. Usted le atiende a la persona, pero la persona, como está en esta condición, olvidó unas llaves o se le cayó un billete de $20. ¿Cuál es la actitud o cuál debe ser el actuar próvido de un servidor público? Enseguida se da cuenta, sale, señor, señora, disculpe, se le olvidó, se le cayó. Eso es honradez. Son reglas muy sencillas, pero que lamentablemente con el tiempo en muchos sectores se han visto, yo no sé si desfasadas, o yo no sé si estarán de acuerdo conmigo o pensarán que el concepto es demasiado fuerte. No obstante, yo sí considero que debemos ser muy enfáticos y que muchas están casi en el olvido. Prudencia. Prudencia es el segundo principio general que hemos decidido conversar con ustedes. Dice aquí que la prudencia, el servidor público debe actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración. Fíjese, resulta ser que usted trabaja en un municipio y en el municipio, en ingeniería municipal, se maneja información de muchas personas que van a solicitar permisos de construcción y demás, de fincas, de personas que tienen determinados recursos. Esa información es una información de trabajo. Esa es una información a la que usted tiene acceso en razón del cargo que usted ejerce. Por ende, esa información no es suya. En consecuencia, usted no la comparte. Usted no va el sábado y conversando con el vecino, oye, ¿sabía? Juanito tiene una finca por allá en zona, tiene 100 hectáreas, ¿y de dónde sacó eso? Prudencia. Prudencia significa que debemos reservar los asuntos que son del trabajo para el trabajo. ¿Por qué? Porque resulta ser que compartiéndolos pueden causar un mayor perjuicio que un beneficio. En temas de seguridad, por ejemplo. Justicia. La cuestionada justicia. El servidor público coadyuvará en la realización plena de los derechos del ciudadano en sus relaciones con el Estado. Decía Marco Aurelio, el emperador romano, imagínense, desde la era de los romanos, esa gente fue muy brillante, muy de avanzada, que justicia no es más que dar a cada quien lo que se merece. O sea, muy, muy relacionado a equidad. Fíjense bien, hay que ser justos. Como servidores públicos tenemos que coadyuvar a la realización plena del derecho de los ciudadanos y su relación con el Estado. Nosotros no podemos obstruir la justicia. ¿No les suena esto un poco a lo que les comentaba, aquella anécdota que puede ser ficticia del seguridad? Templanza. El servidor público deberá desarrollar sus funciones con respeto y sobriedad. Okay. Yo quiero invitarles aquí a que nos sintamos orgullosos de ser servidores públicos, a que realicemos nuestro trabajo con responsabilidad, con sobriedad, con respeto hacia los demás, de manera tal que cuando usted le preguntan, usted dice orgulloso, yo laboro en el municipio de Santiago, yo laboro en la comarca de Ñurún,
yo soy de la Junta Comunal de tal comunidad, yo laboro en Antay, que usted se sienta orgulloso del sitio al que usted representa del Estado, con respeto, siempre con sobriedad. ¿Qué significa la sobriedad? Que por el respeto a ese cargo debemos conducirnos de cierta forma. Mi comportamiento tiene que estar ceñido a distintas reglas. Ya hemos visto por allí en muchas ocasiones cómo la prensa, lamentablemente, aprovecha algunas circunstancias cuando diferentes figuras que son públicas, políticas o servidores públicos, se les ve compartiendo socialmente en determinados sitios, porque por un lado pareciera que nos está vedado. No es que nos está vedado, no es que no nos podemos divertir, no es que no podemos ir a carnavalear, pero hay una línea entre lo que debo hacer y mi comportamiento debe llevarme a la sobriedad. La idoneidad. ¿Qué significa la idoneidad? La idoneidad es la aptitud. Fíjense, no es la actitud, es la aptitud técnica, legal y moral. Es una condición esencial para el acceso y el ejercicio de la función pública. Si a mí me contratan de abogado, pues yo tengo que ser abogado, no puedo ser otra cosa, tengo que ser idóneo. Entonces, aquí este principio habla de la capacidad, ¿verdad? A veces es importante que vemos determinados cargos públicos en donde se postulan o se pretende que se incorpore personal que no reúne los requisitos previos o la idoneidad para el mismo. Todo esto hay que examinarlo porque al final del camino esto será una consecuencia en el actuar y en el desenvolvimiento de esa persona en el sector público. Viene uno de mis principios favoritos y es la responsabilidad. Realizar un esfuerzo honesto para el desarrollo de sus deberes. Fíjense, la responsabilidad es tan sencilla y es tan prioritaria en nuestras vidas que iniciando por un horario. Si usted tiene un horario que cumplir, no es necesario que su superior se lo esté recordando, no es necesario que le envíen documentos en el que le recuerden que debe entrar a determinadas horas, que su horario de almuerzo es tal, porque ese valor de responsabilidad intrínseco que usted tiene dentro de su ser no le puede permitir actuar de otro modo. Usted, por la responsabilidad con la que usted ha crecido y se ha desarrollado como ser humano, usted va a cumplir cuando tiene que cumplir y va a presentar sus tareas y sus deberes en tiempo. No puede ser que teníamos un evento planificado hace un mes y el día del evento, no, es que la verdad no encontré mi presentación, no la terminé, me ocupé. Eso no es responsable. Transparencia. Transparencia ha sido el término más utilizado, me atrevería yo a decir, después de COVID-19 durante el 2020. Y yo no creo que vayan a discrepar conmigo respetuosamente, pues cada vez hay una mayor demanda de transparencia por parte del Estado. Y yo a veces pienso que muchas personas dicen transparencia y queremos saber y transparencia, en el fondo como que no saben bien lo que está pidiendo, pero yo creo que como está de moda, pero la transparencia implica que el servidor público garantice el acceso al derecho a la información gubernamental. La información no nos pertenece. La información generada en el Estado, en las instituciones del Estado, a través de los servidores públicos, es del pueblo, es de los ciudadanos. Ojo, siempre y cuando la misma no esté dentro de las excepciones legales permitidas, de las cuales les voy a hablar más adelante con detenimiento. Igualdad. El servidor público tendrá como regla para la toma de decisiones respetar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Creo que aquí no debo detenerme mucho, creo que el concepto de igualdad no es nada novedoso. Todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales como seres humanos y eso simplemente es una regla que debemos respetar. Respeto. El servidor público respetará sin excepción la dignidad humana, los derechos y las libertades que le son inherentes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado penosamente en algunas instituciones algunos servidores, algunos colaboradores que, no sé, de repente no han tenido un buen día, de repente están agobiados con mucho trabajo, y de repente no atienden a las personas o llegó alguien que les hizo muchas preguntas porque desconocía totalmente el trámite que debía hacer
y la respuesta no es la más adecuada y el trato no es el más adecuado. Y vemos que quizás hasta haya faltas de respeto, comportamientos inapropiados. Esto no es admisible al servidor público. El servidor público siempre debe respetar. Y qué bonito cuando usted llega a un sitio y le reciben con un buenos días, con una sonrisa, cómo le puedo ayudar, con mucho gusto, no es este lugar, le oriento. Los modales, ¿verdad? Que van y forman parte de esa conducta, de ese respeto. Qué bonito cuando uno llega a un sitio porque uno sale de allí satisfecho y uno dice, qué bien atienden en esta institución. Tenemos como uno de los últimos principios generales el liderazgo. El liderazgo, el servidor público promoverá y apoyará con su ejemplo personal los principios establecidos en el decreto. Hay diferencias enormes entre un líder y un jefe. Un jefe es una persona que delega, que da indicaciones a su equipo de trabajo. Pero un líder es aquel que va de la mano de su equipo de trabajo, que los deja crecer, que los escucha, que los motiva y que con su comportamiento los incentiva a ser incluso mejores que él. Esas son características generales y diferencias entre un buen líder y un jefe. Son diferencias reales y que marcan puntualmente el desempeño de una institución. Sea líder, y si es líder, trate de ser un mejor líder. Y si es buen líder, aspire a ser un excelente líder, porque todos los días se puede aprender. Todos los días y de todas las personas que nos rodean y que son nuestros compañeros en el servicio público, podemos aprender. No hay idea que no nos pueda aportar algo. Ahora bien, veamos de modo bastante rápido los principios particulares. Entre los principios particulares tenemos discreción, igualdad de trato, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado del tiempo de trabajo, tolerancia y equilibrio. La discreción guarda relación con la prudencia, ¿verdad? Lo que les comentaba hace un rato, no podemos estar comentando o conversando. Los temas de trabajo deben quedarse en trabajo. La igualdad de trato, obviamente, debemos atender igual a un ciudadano, a un político y al mismo presidente de la República, porque todos merecemos un buen trato. El ejercicio adecuado del cargo. No podemos abusar de nuestros cargos, de un título que nos prestan un tiempo, ¿verdad? Bueno, es que yo soy la directora y yo no quiero hacer esta fila porque estoy apurada, pero necesito renovar mi pasaporte. Entonces hay 40 personas que llegaron primero que yo porque se levantaron más temprano, porque dedicaron su tiempo a eso, pero bueno, yo como estoy apurada, no, no. Eso es un abuso del cargo, ese no es un ejercicio adecuado. Allí todos debemos respetar el tiempo de los demás. El uso adecuado del tiempo de trabajo es importante que cuando estemos en nuestro horario de trabajo lo utilicemos con el mayor rendimiento posible. ¿Esto qué quiere decir? A veces los tiempos han cambiado. Si hay algo que nos ha enseñado la era post-COVID es que debemos reinventarnos un poco y bueno, en teletrabajo tenemos pues este tipo de situaciones, ¿verdad? Que a todos nos ha pasado en un momento dado. Pero el tiempo de trabajo debe ser aprovechado con rendimiento. Vemos que el celular es una herramienta de trabajo, nos comunicamos, vamos a reuniones, etcétera, pero el celular es una herramienta que nos quita mucho tiempo, ¿verdad? Porque nos ponemos a leer la noticia, las redes, el comentario, me contactaron de tal sitio, etcétera. Entonces, siempre buscar un equilibrio allí para utilizar de forma adecuada el tiempo que el Estado me está pagando a mí por un servicio. Tenemos que ser tolerantes. Ojo, el servidor público debe, esto lo dice la ley, estamos llamados a hacer o a tener mayor tolerancia que el resto de la ciudadanía. O sea, señores y mis estimados compañeros, que nosotros tenemos que aceptar la crítica de una mejor manera que el resto de los ciudadanos. Nosotros no podemos decir que no me pueden criticar o que me debo molestar porque me criticaron, etcétera. No,
Por el contrario, yo debo tener una mayor tolerancia a esas críticas, constructivas o no. Asimismo, el Código de Ética prevé una serie de prohibiciones. Fíjense qué interesante esto. Esto de hecho lo vemos y yo creo que intrínsecamente todo el mundo sabe que está mal. Pero si no se lo dicen, pues quizás muchas personas lo hagan. No debemos directa e indirectamente otorgar, solicitar, aceptar regalos, beneficios, promesas, dineros, dádivas, favores u otro tipo de ventajas. ¿En qué situaciones? En ninguna situación debemos recibir. Por ejemplo, yo siempre utilizo y les comparto a quienes me escuchan que es muy usual que en los departamentos de compra de los ministerios o de las diferentes entidades del Estado a fin de año, en época de Navidad, obviamente cuando la situación no está tan en crisis económica, llegan muchas canastas de regalos, whiskies, botellas de romponche, de vino, galletas danesas. ¿Saben qué? Eso no se puede aceptar. ¿Y por qué no se puede aceptar? Porque hay una línea muy delgada entre aceptar un regalo y entre que eso se preste para una interpretación que a usted le están dando algo a cambio de un beneficio en una contratación. Ah, le suena familiar. Fíjese usted lo delicado de eso, ¿verdad? Es un ejemplo muy, muy usual. Ahora bien, en esta fase, para culminar con el código de ética, quiero compartirles un pequeño video para que ustedes mismos hagan sus conclusiones de esta escena. La responsabilidad es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de una acción o una decisión que hemos tomado libremente. Una persona responsable asume unos valores vitales y es consecuente con las decisiones personales que toma. Es capaz de elegir el bien y de decir que no, resistiendo a presiones de todo tipo. Alguien responsable reconoce y asume sus errores y es capaz de rendir cuentas ante quienes tienen autoridad sobre él. Expresa sus ideas con claridad a la vez que escucha a los demás. Decide cómo organiza y jerarquiza su tiempo, marcando prioridades. Ejerce sus derechos a la vez que asume y cumple compromisos, deberes y obligaciones. Una persona responsable es proactiva, participa y se compromete con proyectos. En definitiva, colabora con el bien común, ya sea en la familia, en su hábito laboral o en el social. La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda. El uso adecuado de la libertad siempre es responsable e implica que se nos pueda pedir cuentas de lo que hacemos. Somos responsables de nuestras acciones, ya que repercuten en el bienestar, en el interés o en el futuro de los demás. La solución de los problemas individuales y colectivos depende del esfuerzo de cada uno, unido al esfuerzo de los demás. Con nuestro ejemplo responsable, podemos ser agentes de cambio en la sociedad. ¿Qué les pareció ese video? Interesante, sencillo, puntual. Valores, comportamiento, libre albedrío. Yo me quedo con esa última reflexión, pues me gusta mucho el cambio. Todos somos sujetos de cambio, todos los días podemos cambiar, todos los días podemos mejorar, todos los días podemos aprender y todos los días podemos seguir intentando ser mejores, porque siempre nos podemos reinventar. Y estas oportunidades históricas, como las que se nos ha permitido vivir en estos momentos de una pandemia que tiene tan golpeada a la humanidad, yo creo que es una oportunidad única e irrepetible de que nos reinventemos para ser mejor, de que de aquí salgamos, con el favor de Dios, como mejores seres humanos, siendo más humanos, porque en el fondo hemos perdido un poco de esto, de humanidad, y de verdad hagamos un rescate de los valores, porque éticamente y en valores, yo personalmente siento que estamos ante una crisis muy fuerte en nuestro país. Y nosotros somos los responsables de que nuestros hijos y las generaciones venideras vivan en un buen país o en un mejor país que en el que hemos vivido nosotros. Con esa pequeña reflexión cierro la parte que corresponde a ética. Ahora les voy a compartir un poco sobre la ley de transparencia
que nos regula y sobre la cual pues están todas las competencias del ANTAI y se regula también lo que es la transparencia en el sector público. Ahora bien, ¿qué es la transparencia? Dice la ley que es el deber de la administración pública de exponer, someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, como primera parte. Segundo, el manejo de los recursos del Estado que la sociedad le confía. Y el tercero, a los criterios que sustentan sus decisiones y la conducta de los servidores públicos. Fíjense esta definición, es una definición compuesta en la que en 3 partes se nos detalla qué es transparencia, pero es sencillo. Transparencia no es más que exponer como servidores públicos la información que es del Estado, que le pertenece a los ciudadanos, sobre los recursos que los ciudadanos le confían al Estado para que esto genere una relación de confianza y que traiga con ello gobernanza. ¿Se acuerdan que hace un rato les hablé de gobernanza, verdad? Y de paz y sosiego. Esto es lo que busca la ley de transparencia. Y por eso la definición de transparencia dice que debemos someternos, exponernos al escrutinio de la ciudadanía. ¿Por qué someternos al escrutinio de la ciudadanía? Porque los ciudadanos pagan impuestos. Porque con el impuesto de los ciudadanos se ejecutan todas las obras del Estado. Porque los impuestos de los ciudadanos se paga la planilla del Estado. Así que es el deber de exponer toda la actuación pública al conocimiento del ciudadano. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de transparencia? 1, dotar a la persona de mecanismos que procuren el acceso a la información pública mediante el derecho de petición. Instruir a los funcionarios públicos a que den respuesta dentro del término legal establecido, que son 30 días calendarios. Aquí es importante para ustedes, como servidores públicos, manejar este término. Este es un número que nunca deben olvidar. El funcionario público, el servidor público a quien se le solicite una información, tiene 30 días calendario para dar respuesta a la misma. Ni un día más, ni un día menos. Pero por favor, les pido que si ustedes en algún momento tienen que dar respuesta a una solicitud, a menos que sea algo demasiado complejo y no tengan la información o deban ubicarla en distintas fuentes y eso conlleve tiempo, no esperen al día 28, al 29 o al 30. Porque siempre cuando esperamos al último día hay un inconveniente y se fue la luz en el último momento y el internet no funcionó y la persona responsable se enfermó. Entonces no damos respuesta en tiempo. Entonces estamos incumpliendo la ley. Y los términos son perentorios. El día 30 es el día 30. Es fatal. Ni un día más. No es posible. Entonces sí les pido, por favor, que manejen este término. Es un solo número, 30 días calendario. ¿Cuál es el marco legal que regula la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y todas las materias que son nuestra competencia? La Ley 6 de 22 de enero de 2002, que es la ley que regula la transparencia en el servicio público y dicta las normas para el habeas data, de lo cual les comentaré muy brevemente adelante. El decreto ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004, el referente al Código de Ética, la Ley 15-2005 y el decreto ejecutivo 511 24 de noviembre de 2017, que guardan relación con los datos abiertos, y la resolución de ANTAI de 17 de enero del 2018, que hace referencia a la información de carácter restringida. Los resultados de la transparencia y la rendición de cuentas. Para comprender la importancia de conducirnos con respeto y estricto apego a la ley de transparencia, para comprender la importancia de la rendición de cuentas tanto para el Estado como para el ciudadano, es decir, en esta relación que existe equilibrio, vamos a examinar algunos resultados que nos trae. Y la lógica simplemente nos indicará qué tan importante es y ustedes desarrollarán sus propias conclusiones. Se convierte en un catalizador directo y positivo en el comercio y la inversión extranjera local. Impacta positivamente las evaluaciones sobre institucionalidad, credibilidad en la administración de justicia. Fíjense bien, seguramente ustedes, como todos los panameños, han escuchado la inclusión de nuestro país en una cantidad importante de listas grises de la UAFI, de la OCDE, de todos estos países de Europa, que utilizan mecanismos internacionales a través de estas agencias para bloquear el blanqueo de capitales, el lavado de activos y el tema del narcotráfico.
¿Por qué Panamá está en estas listas? ¿Por qué siempre nos incluyen como paraíso fiscal? Como que aquí se lava dinero, como que aquí hay demasiada corrupción. Precisamente por eso, porque en las calificaciones de índices de corrupción global salimos con una calificación muy baja. Y esto lo tenemos que mejorar. Esto está en manos de ustedes, mía, de mi equipo de trabajo, del que está en la agencia al lado. Esta es una responsabilidad de todos. Tenemos que trabajar en pro de mayor transparencia, rendición de cuentas, de una mejor conducta para evitar los actos de corrupción. Y esto traerá un beneficio y un efecto positivo y directo para todos como país. Mayor inversión extranjera. ¿Por qué? Porque hay confianza en el país. ¿A ustedes se les ocurre que un inversionista extranjero quiere traer su dinero a Panamá para trabajar cuando escucha que el país es corrupto y que hay coimas y que para lograr un proyecto debe gastar más de lo que va a invertir? Yo no creo. El impacto positivo en las evaluaciones de institucionalidad. Vemos que en el ranking ese de evaluaciones, siempre nuestra administración de justicia es muy cuestionada. Para mejorar eso, tenemos que trabajar con transparencia y rendición de cuentas. Permite una mejor apreciación del país en el entorno internacional y mejora su competitividad, pues es lo que les estoy diciendo. A un país con menor corrupción, a un país con valores éticos, con moral, a un país que trabaja con una cultura de transparencia, a un país que rinde cuentas, tendrá una imagen internacional positiva y será un país más competitivo, lo que a la larga nos beneficiará a todos como país. Permite que la ciudadanía en general tenga acceso a gran parte de la información del Estado y el uso de los recursos del mismo. Recordar lo que les vengo comentando. Es muy importante que los recursos que el Estado nos confía y que administramos de una u otra forma, quienes tienen la responsabilidad de administrar dinero para gastos o compras y demás, lo hagan con la diligencia de un buen padre de familia y expongan toda esa actuación para que la ciudadanía sepa en qué se invirtió, en qué se gastó el recurso del Estado, porque al final del camino ese dinero nos pertenece a todos. Aquí les voy a compartir nuevamente un pequeño video que guarda relación con lo que venimos. La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una relación que implica la voluntad de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre intenciones y comportamientos. La confianza incluye incertidumbre y se construye de a poco, demostrando con cada acto que cumplimos las promesas, que nos comprometemos con aquello que decimos que vamos a hacer. Es a través de los actos que una persona muestra su forma de ser, y al exponerse genera el juicio de ser confiable o no. La confianza conlleva vulnerabilidad. Hay momentos en que apostamos a que otro va a conducirnos a donde esperamos. En el camino, estamos en sus manos. Hay momentos en que no tenemos control sobre las acciones o el tiempo del otro, pero respetamos sus decisiones y creemos en él. La confianza nace desde uno mismo, desde el interior, y es proyectada en las relaciones a través del cumplimiento de los compromisos. Implica una relación de ida y vuelta en donde la transparencia es fundamental. Supone ser accesible y dar la información necesaria para lograr los objetivos esperados. La confianza en una organización implica la voluntad de sus miembros de depender unos de otros, basándose en expectativas positivas sobre sus intenciones y comportamientos. ¿Les parece interesante qué tan sencillo es como vemos, en una relación simple de un traslado, ¿verdad? Una persona que requería un servicio, un transporte selectivo, y va muy presionada con el tema del tiempo, pero cuando decide confiar en la persona que le está llevando o trasladando a su lugar de destino,
simplemente no cuestiona ni mentalmente ni verbalmente sus decisiones, la persona a quien le encomendó la misión la lleva a su lugar de destino en tiempo. Entonces vemos cómo la confianza es importante en todo. Así de sencillo es. En la medida en que toda la población confíe en el trabajo que nosotros estamos realizando, en esa medida podremos generar mayor gobernanza, podremos contar con un país equilibrado, con paz y sosiego, con un país en donde se puede trabajar de una mejor manera en beneficio de todos. Eso es lo que implica el concepto de gobernanza, que exista esta relación, equilibrio, gobernanza entre los servidores y el Estado para que el Estado funcione mejor. Con este video yo concluyo mi presentación. Espero no haberme extendido hoy más del tiempo requerido. Les agradezco por escuchar y por compartir, y pues si tienen en algún momento algún comentario, alguna interrogante que realizar, podemos hacerla. Sin más, entonces muchas gracias y doy paso a Paul Donato. Muchas gracias, Carmen, por tu intervención el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. El día de hoy me toca hablarles sobre un tema que tiene que ver con la humanización o la humanidad, lo que se le ha llamado la sociedad líquida. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Perfecto. Ok, denme un segundito nada más. Ok. Ok, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy me toca conversarles y hablarles sobre este tema que lleva como título la sociedad líquida. Yo quisiera solamente exponer que el vínculo de la sociedad actual, lo que nosotros nos rodeamos, lo que nosotros compartimos diario, define un poco lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual. Y la sociedad líquida lo que quiere definir es ese estado líquido, fluido o más bien volátil que la sociedad está en estos momentos atravesando. Una sociedad que podríamos decir sin valores, una sociedad en la que la incertidumbre, la rapidez de los cambios ha ido debilitando lo que yo puedo llamar las relaciones humanas, cómo nosotros nos relacionamos interpersonal con otras personas, cómo nosotros nos convivimos en este mundo, en esta sociedad. Todo esto se debe definitivamente a la situación y a la circunstancia vivida hoy en la historia de este planeta. No es algo que solamente está afectando a Panamá, sino al mundo entero. Le hemos dado mayores importancias, le hemos dado mayor valor a otras cosas. Y lo que ha estado sucediendo es que esa sociedad que debería estar marcada en un principio sólido, en un principio firme de determinación, se ha ido diluyendo para ir acomodándose a las circunstancias o al mundo que estamos nosotros viviendo. En realidad, esta es una realidad vivida el día de hoy.
Y el sociólogo Zygmunt Bauman, un sociólogo que fue el precursor, diría, de esta teoría o de esta forma de decir de la modernidad líquida que estamos viviendo en nuestra sociedad. Fue un polaco que nació a principios de siglo y que falleció en el año 2017, prácticamente hace poco falleció. Y su conversación y su punto trajo a colación sobre esta modernidad prácticamente líquida que estamos viviendo hoy. Y Bauman explica que vivimos en una sociedad que se basa en el individualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspectos sólidos. Ese es el principio que él trataba de comunicar, de cómo la sociedad se ha ido transformando, se ha ido cambiando desde el punto de que antes los acuerdos se mantenían de una manera legal solamente con la firmeza de un apretón de mano o por el honor de una palabra. Se ha ido acomodando en base a las circunstancias y a las situaciones que vivimos hoy. Diría que Bauman habla que se configura como una sociedad de consumo, presentista, utilitarista, llena de incertidumbres, de desconfianza, débil en la construcción del tejido de las relaciones humanas, como se los estaba yo planteando hace unos segundos. Se ha ido debilitando el tema de las relaciones, donde de alguna manera he dejado de importarme las otras personas dentro de nuestra sociedad. Realmente hemos estado viviendo un suspenso, diría, sobre la búsqueda de esa felicidad que todos de alguna manera queremos alcanzar, de alguna manera queremos vivir, pero que sin embargo, esa búsqueda de la felicidad la estamos reflejando, la estamos trabajando de una manera equivocada. Y si nos ponemos a pensar, vivimos en un tiempo de cambio, un tiempo donde está constantemente cambiando las situaciones vividas, las circunstancias que estamos ahorita mismo confrontando. El legendario Bruce Lee, un hombre que en su trayectoria dejó una frase que quedaría como en el tiempo, marcada, una frase que de una última entrevista que le hicieron en Canadá en el año 1971, en su última intervención antes de fallecer, él expresó esta frase, "Be water, my friend", que en español significa ser agua, mi amigo. Y en realidad, él lo que quería exponer es que el ser humano tiene esa capacidad de poder movilizarse, moverse dentro de las circunstancias, las situaciones que vivimos en el mundo. Pero todas ellas enfocadas a lograr un objetivo, una meta puntual en nuestra vida. Vivimos en un constante cambio, eso lo sabemos. Vivimos en un cambio, un producto de las innovaciones, la tecnología, que ha provocado que la sociedad se vea forzada a cambios acelerados. Vemos que todos los años prácticamente los celulares cambian los modelos y generan incluso en la sociedad la necesidad de consumir incluso sin la necesidad. Pero la tecnología prácticamente todos los años va generando esos cambios y los seres humanos nos hemos ido adaptando a esa realidad. Pero cuando nosotros hablamos del ser, cuando hablamos del ser humano, hay dos principios fundamentales que tendríamos que prestarle atención, que son principios que quedarán en nuestra historia y en nuestra vida y que nos sirven como marcos de referencia.
Hemos visto que a través de las leyes nos enmarcan, nos dan los límites o nos enseñan los caminos que debemos seguir, los caminos que debemos nosotros proseguir, y que cada uno de esos marcos legales que nos brinda la sociedad nos ayuda a poder determinar los comportamientos que nosotros deberíamos tener o deberíamos hacer. Y hay dos puntos que este sociólogo nos quería transmitir, y es que tenemos dos principios. El principio de la ley natural. Y cuando yo hablo de la ley natural, hablo de una doctrina jurídica, diría, que postula la existencia de los derechos humanos fundados en la naturaleza humana. ¿A qué me quiero referir con eso? A una ley natural, una ley física, una ley que en principio nos revela la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Cada ser humano en la historia tendrá que tomar siempre decisiones que podrán estar fundadas en el bien o en el mal, como les quiero transmitir. Pero esos fundamentos están ligados dentro de nuestro ser, como aquella voz que escuchamos en un momento dado, que nos hace sentir y nos revela las cosas que están correctas y las cosas que están mal. Por supuesto, cada una de las leyes que nosotros vamos aprendiendo nos van dando los marcos de referencia, pero cada una de esas leyes se va a ver confrontadas con esta ley natural de decisión, de un camino en el cual cada uno de nosotros tenemos que decidir o que tenemos que hacer. El segundo principio es la ley revelada. Y esa ley revelada, estamos hablando lo que nos ha ido desarrollando, nos ha ido devolviendo en esa naturalidad en el mundo. Por ejemplo, el respecto al respeto a los padres. Es una ley revelada porque hay un principio que nos revela y que nos dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que cuidar a nuestros padres. Esa ley revelada nos da un principio de continuidad hacia el futuro de las generaciones que nosotros también queremos dejar en la historia de nuestra vida. También hay una ley revelada con respecto al respeto a las personas mayores. Y en algunas culturas, por lo menos las asiáticas, consideran a las personas mayores como personas sumamente respetadas, como personas importantes. No digo que aquí en Panamá no exista esa realidad, pero hay sociedades que están más marcados esta ley revelada, y que la sociedad se ha ido trabajando en estos tipos de aspectos. Y nosotros, cada uno de nosotros, en ese poder de decisión, sabemos que los seres mayores son signos de experiencia, signos de sabiduría y signos que nos ayudan a poder revelar los caminos transitados en una experiencia de vida. Y es curioso que hoy en día muchos jóvenes ven a los adultos, y cuando lo confrontan con la era tecnológica y con los cambios vividos, se crean esa creencia de que se está viviendo un tiempo diferente a lo que ellos vivieron y que ellos carecen del conocimiento de poder manejarlo. Y definitivamente esto es un error, un error que nos va marcando, pero que a medida del tiempo nos vamos reconociendo las canas, vamos reconociendo que las personas mayores tienen una revelación, tienen información que nos pueden dar,
que nos ayudan también a ser nosotros, en esa herencia, también podemos traspasársela a nuestros seres amados y queridos. Tenemos la ley revelada de la naturaleza. Sabemos hoy en día que el medio ambiente está siendo muy golpeado, está siendo atacado y que estamos sufriendo hoy las consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones. Estamos siendo conscientes de las tormentas, los aguajes, las inundaciones que se generan producto de no haber tomado una decisión correcta en esa ley revelada de acción-efecto, de que si yo no cuido el medio ambiente, ese lugar donde yo habito y donde yo vivo será afectado. Por consiguiente, mi vida se verá afectada y la vida de las personas que amo también. Tenemos una ley revelada también sobre la vida, la importancia del ser humano, la importancia, y en algunos momentos ponemos valores por encima incluso de la vida, cuando la vida debería ser lo más importante dentro de nuestro ser. La ley revelada sobre la diversidad y, por supuesto, las normas y leyes que nos ha ido revelando, como el efecto de la gravedad. Sabemos que hay un efecto en cada acción, va a conllevar una reacción que puede ser buena o puede ser negativa. Esas leyes reveladas nos ayudan, nos instruyen, sumadas a los parámetros, a los principios éticos, los principios dados, fundados, las enseñanzas adquiridas, nos va desarrollando como seres humanos capaces de poder delegar o heredar a otros una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad solidaria y, por supuesto, una sociedad transparente. Cada uno de nosotros, en este sentido existencial, esta experiencia de vida, tenemos un elemento muy importante, que es cada acción que nosotros hagamos va a conllevar que otra persona siga nuestros pasos. Los dejo con este video que nos va a explicar de mejor manera lo que hoy quiero yo revelarles a través de esta enseñanza, a través de esta capacitación.
En realidad, siempre existirá alguien que va a continuar nuestros pasos. Alguien cuyo ejemplo lo heredará. Y nuestro ejemplo no solamente tiene que ver con palabras, sino también con las acciones que nosotros ejecutemos. Por eso tenemos que aprender lo más importante de la vida que tiene que ver con el arte de vivir. Y entendemos que vivimos en un mundo sobresaturado de información, donde todas las cosas que nos rodean nos van saturando de tanta información que tenemos que aprender a cómo movernos dentro de una sociedad que aparentemente nos arrastra hacia toma de decisiones equivocadas, y por eso tenemos el deber de seguir los principios, primero, de esa ley natural que cada uno de nosotros poseemos en la definición del bien y el mal, y los parámetros de esa ley revelada que hemos ido adquiriendo a través de las experiencias de nuestra vida. Tenemos también que aprender que aún más difícil, aprender que lo más difícil es preparar esas próximas generaciones, que ese deber que cada uno de nosotros como sociedad que tenemos un deber de preparar a esas generaciones para vivir en un mundo que cada día es saturado con mayor información, haciéndonos de alguna manera también, o confrontándonos, diría mejor, en esas tomas de decisiones que pueden conllevarnos a acciones equivocadas. Por eso es muy, pero muy importante, y me gusta tomar la referencia de las enseñanzas del doctor Augusto Cury, que habla de que cada ser humano es producto de la acción que está conectada a un pensamiento, a una creencia que tenemos nosotros en la vida. Por eso tenemos que entender cómo trabaja nuestra mente, cómo trabajan nuestras vidas y cómo ellas conllevan a tomar decisiones y acciones totalmente equivocadas. Ese proceso de construcción de los pensamientos, el doctor Cury le llama la teoría de la inteligencia multifocal. Él lo que nos trata de enfocar y enseñar es que la mente humana tiene muchas maneras de generar pensamientos, que todos esos pensamientos están radicados de los estímulos externos a través de los sentidos de nuestra vida. Todos los sentidos humanos nos van revelando o nos van dando información, y se va haciendo un fenómeno importante que se llama RAM, que les voy a explicar un poquito más adelante, que son como fotografías que se van almacenando dentro de nuestra mente, que se van alojando en archivos, que él habla y les llama ventanas, pero que se van alojando en ventanas o en archivos de nuestra mente, y que se recrean dentro de nuestra mente a través del autoflujo diversas plataformas de pensamiento. Muchos de los comportamientos que hoy vivimos y vemos de personas son productos de esa construcción de esos pensamientos que han desarrollado plataformas de creencias que se van a ver traducidas en actitudes, comportamientos que de pronto están fuera de los parámetros que deberían de ser en nuestra vida. Por eso nosotros y cada uno de nosotros debemos tener un cuidado muy importante sobre los registros de nuestra mente, los registros que él habla, el registro automático de la memoria, porque todo lo que sentimos, vivimos y pensamos es registrado involuntariamente en nuestra mente. Todo lo que hemos aprendido en esta vida es llevada a parámetros de comportamientos que en muchos momentos podríamos determinar que son buenos cuando realmente no lo son. Por eso tenemos parámetros en esa ley revelada. Tenemos también lo que son las leyes que nos ayudan a poder determinar y confrontar las cosas que están bien y lo que están mal. Pero tenemos que también aprender a cuidar lo que nosotros registramos en nuestra mente,
¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos movemos? Porque no solamente afectará nuestros comportamientos, vuelvo y repito, también que afectará los comportamientos de otras personas. Todo registro finalmente se convertirá en una ventana y determinará cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con los demás. Habla del tipo de ser que somos. Nuestras acciones y nuestros comportamientos están revelando nuestras propias creencias, las creencias que hemos tenido, lo que a nosotros nos consideramos que están bien y lo que está mal. Recuérdense que el autoflujo va a recrear incluso fantasías y pensamientos, ideas, y por eso nosotros tenemos que confrontar cada una de ellas, esos pensamientos en un momento dado, y llevarlo a la ley natural del bien y el mal, de si mis acciones y mis comportamientos están siendo adecuados en esta sociedad que requiere de personas como tú y yo, que demos un ejemplo en una sociedad que acá, aparentemente es una sociedad que está transitando por un tiempo difícil. A lo largo de la historia, de nuestra historia, muchas ventanas se van a formar y van a componer todo eso que llamaremos memoria, que va a construir nuestros patrones, como les decía. Todo, hasta el día de hoy, mirado hacia atrás, nuestras experiencias no pueden ser borradas, pero sí pueden ser reeditadas para poder trabajar nuestros comportamientos de vida. Por eso es bien importante, y vuelvo y recalco este tema, es muy importante poder confrontar los comportamientos que aparentemente, y digo así aparentemente, parecen correctos en lo que es la ley revelada en nuestra vida, a ver si realmente nosotros estamos actuando de una manera correcta. Muy importante y sumamente importante el registro automático de la memoria. Tengo una imagen aquí de una película de hace aproximadamente 20 años atrás, una película que se basó en la vida real para los tiempos de los campos de concentración en el año 1939 específicamente. Es una película que se llama La vida es bella. Los que tengan la oportunidad de verla, se las recomiendo. Una súper interesante película de un hombre judío que se casa con una mujer italiana, tienen un hijo y son llevados a un campo de concentración a él y al hijo. Y él, siendo consciente de la realidad que vivía, siendo consciente de la situación que vivía, trató de recrear un ambiente, una atmósfera a su hijo que no sintiera por el lugar donde estaba transitando. Cuidaba y cuidó muy delicadamente cada uno de los registros que iba teniendo este niño dentro de su memoria. Y toda la experiencia vivida, que era una experiencia muy traumática, muy difícil, la llevó a un juego donde el niño tenía que ganarse puntos para poder lograr tener un premio final, que era un tanque de guerra gigante, un tanque real. Durante toda la película se ve que el niño es confrontado con su realidad, pero que él disfraza la situación para hacerle al niño creer de que la experiencia que estaba viviendo no era tan real, sino una experiencia de un juego en su vida. Y lo que quiero yo revelar con esta escena y con este fragmento de esta película es que nosotros tenemos una obligación de cuidar los registros que vamos teniendo en los seres que nosotros amamos y queremos. La película al final termina que este hombre, bueno, fallece, muere, y el niño hace una declaración después al final de la película, en una entrevista que le hacen, y dice que el sacrificio más grande que hizo sus padres fue haberle regalado esta experiencia de vida a él. Y todos nosotros tenemos esa oportunidad de regalarle nuevas experiencias de vida a los seres que amamos y queremos para construir esa sociedad que nosotros queremos.
ese futuro de la humanidad que deseamos, ese futuro que tanto anhelamos y que tenemos y que queremos que vivir cada uno de nosotros. Por eso es sumamente importante ser autor de nuestra propia historia. Y cuando yo digo ser autor de nuestra propia historia, es que vamos a ser expuestos a diferentes situaciones en nuestro alrededor que nos van a tentar a que nosotros nos comportemos o actuemos de una manera equivocada. Y tenemos que tener la capacidad de salir, de ser un espectador, de ver el mundo, a ser protagonista de la historia, a escribir los capítulos más nobles de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Por eso es importante la vida y la experiencia que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos que ser capaces de pensar antes de reaccionar. Tenemos que saber capaz de colocarnos en la posición del otro y ser capaces de hacer elecciones y saber que toda elección implica pérdida y no solo ganancias. Por eso siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Me encanta esta frase de Martin Luther King, porque no es mañana, es el día de hoy que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Y siempre tenemos que tomar un modelo en nuestra vida. Siempre tenemos que modelar y tomar referencias. Y me encantó tomar la referencia del hombre más inteligente de la historia, el maestro de la vida, que se llama Jesús. Y no vengo a hablarle desde un ámbito religioso, sino más bien de los comportamientos que él fue desarrollando a raíz de su historia, eligiendo un grupo de personas para convertirlos en grandes pensadores. Este hombre, en un momento dado, fue llevado a una mujer que fue atrapada en adulterio. Nos cuenta la historia. Los fariseos la arrastraron, la llevaron prácticamente desnuda al frente del maestro para confrontarlo con esta realidad, para que él tomara una decisión. Interrumpieron abruptamente en su clase, colocando a esta mujer enfrente y exponiéndolo a través de las miradas. Y sutilmente miraron a Jesús y le hicieron una palabra, una pregunta, para hacerlo caer en con sus palabras y con sus acciones. Sabían que él hablaba de compasión, pero lo querían llevar a la confrontación de la ley. Pero él sabía que estaba por encima la vida, por encima de cualquier cosa. Sabía que la multitud estaba muy pendiente de lo que se le comunicaba, lo que se hablaba. Y frecuentemente reaccionamos sin lucidez en los momentos cuando tenemos tensión. Sin embargo, el maestro de la vida tomó un tiempo para poder responder a esta presión psicológica que había sido puesta por parte de los fariseos. Y les quiero decir que la peor decisión que nosotros podemos tomar en la vida son en los momentos de tensión. Por eso tenemos que tomarnos un tiempo para responder a cada una de nuestras acciones. Ninguno sabe lo que él escribía en la arena, pero lo más seguro puedan ser frases de amor. Y simplemente terminó con una frase que diluiría las acciones de muchos de ellos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y bueno, la historia nos cuenta de que muchos se fueron, de los más viejos hasta los más jóvenes, y él no generó ningún juicio. Yo con esta enseñanza lo que quiero yo decirles es que nosotros en la vida necesitamos tener modelos a seguir, patrones de experiencias, para poder nosotros comportarnos de una manera correcta, de una manera vivida y una manera maravillosa. Por eso debemos aprovechar los acontecimientos de la vida y convertirlos en oportunidades extraordinarias. Vivir para elogiar y convertir hechos traumáticos en grandes espacios de pensamiento. Tenemos un deber en esta sociedad. Tenemos un llamado muy importante en esta sociedad a ser ejemplo, a reevaluar nuestros principios, a saber ponernos en la posición del otro, a tener la sensibilidad, a no juzgar, a no reaccionar antes
de pensar. Yo con esto quiero hacerles una invitación a cada uno de ustedes, porque tenemos, vuelvo y repito, una obligación con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos, con nuestros colaboradores, pero sobre todo tenemos un deber con la sociedad que nos pide a gritos dar un ejemplo para el mundo. Con esto quiero yo terminar mi intervención el día de hoy, dándoles las gracias a cada uno de ustedes por su participación, confiando que lo que hoy hemos transmitido el día de hoy puedan ponerlo en práctica, que sea un ejemplo para una sociedad transparente, una sociedad ética, una sociedad de valores. Que Dios los bendiga a todos.